Imagina un lugar de oscuridad eterna, donde no hay esperanza ni retorno. La Biblia lo llama el infierno, y aunque muchos prefieren no hablar de él, Jesús mismo nos advirtió de este destino final. Pero, ¿quiénes realmente van al infierno? ¿Hay manera de evitarlo? ¿Qué tan seguro estás de a dónde irás cuando mueras? Según la Biblia, no todos van al cielo. Hay un lugar del que pocos hablan, un lugar que genera miedo, el infierno. Pero, ¿quiénes realmente van allí? ¿Es posible evitarlo? En los próximos minutos, exploraremos lo que la Biblia dice sobre quienes están destinados a este lugar y lo que podrías hacer hoy mismo para cambiar tu destino. No te pierdas esta verdad impactante. El infierno como advertencia. La Biblia describe el infierno como un lugar de castigo eterno. Jesús lo mencionó en varias ocasiones, refiriéndose a él como el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25, 41. También lo llama la oscuridad de afuera y un lugar de llanto y crujir de dientes, Mateo 8 y 12. No es una metáfora, sino una advertencia seria sobre el destino de aquellos que rechazan a Dios. En Apocalipsis 8 y 15, se dice claramente, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes están destinados al infierno? La Biblia es clara en que los que rechazan a Jesús como Salvador serán condenados. En Juan 3 y 18, Jesús dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Además, Apocalipsis 21, 8 da una lista de quienes enfrentarán este destino, los cobardes, incrédulos, asesinos, inmorales sexuales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Es un recordatorio de que el infierno es el destino de quienes persisten en el pecado sin arrepentirse. La importancia del arrepentimiento. En Lucas 13, 3, Jesús es claro, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es clave. No se trata solo de creer, sino de cambiar de corazón y vida. La Biblia advierte que aquellos que siguen viviendo en pecado, sin buscar la misericordia y el perdón de Dios, se enfrentan al juicio eterno. Hebreos 10, 26-27 es aún más fuerte al decir que aquellos que siguen pecando deliberadamente después de conocer la verdad, enfrentarán un juicio severo y un fuego devorador. La esperanza de salvación. Aunque la Biblia habla de un destino para los que rechazan a Dios, también ofrece esperanza. Romanos 6 y 23 nos recuerda que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Esto significa que nadie está destinado automáticamente al infierno. La salvación está disponible para todos los que se arrepienten y creen en Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14, 6. El infierno es un destino real, pero también lo es el regalo de la salvación. La decisión de a dónde ir depende de cada uno de nosotros. ¿Vas a rechazar la gracia que Dios ofrece o vas a aceptarla y caminar hacia la vida eterna? Los que rechazan a Dios y no creen en Jesús, en el Nuevo Testamento, Jesús afirma que aquellos que no creen en él están condenados, Juan 3 y 18. Además, en Mateo 25, 41, Jesús habla del juicio final, donde los que no siguen su camino serán apartados hacia el fuego eterno. Los que practican el mal y la injusticia, Apocalipsis 21, 8 menciona que los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales sexuales, hechiceros, idólatras y mentirosos tendrán su lugar en el lago de fuego, una representación del castigo eterno. Los que no se arrepienten, en Lucas 13, 3, Jesús dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento y la fe en Jesús son centrales para evitar la condenación según el cristianismo. Los que rechazan la gracia de Dios, en Hebreos 10, 26-27, se advierte que si una persona peca deliberadamente después de recibir el conocimiento de la verdad, no queda sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y de fuego. En resumen, según la Biblia, quienes van al infierno son aquellos que rechazan a Dios, no aceptan a Jesús como Salvador y persisten en el pecado sin arrepentimiento. Sin embargo, también enseña que la salvación está disponible para todos los que se arrepienten y creen en Cristo. La Biblia menciona el infierno en varios versículos, describiéndolo como un lugar de castigo y separación de Dios. Aquí algunos de los pasajes clave que hablan sobre el infierno o la condenación eterna. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este versículo hace referencia al juicio final, donde Jesús habla del destino de los que rechazan a Dios. Apocalipsis 8 y 15.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es una representación del castigo final y eterno para aquellos que no tienen su nombre en el libro de la vida. Marcos 9, 43-44. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Jesús usa un lenguaje fuerte para advertir sobre el peligro del pecado y el infierno. Lucas 16, 23-24. Y en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En esta parábola, Jesús describe a un hombre rico que sufre en el Hades, una versión temporal del infierno, mientras Lázaro está en consuelo. Tesalonicenses 1, 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este versículo describe la condenación eterna como una separación completa de la presencia de Dios. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este versículo da una lista de quienes serán condenados al lago de fuego. Mateo 13, 49-50. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús habla del juicio final y el destino de los malvados. Dios es amor, pero también es justicia. Esta es una de las verdades más profundas de la Biblia. A lo largo de las Escrituras, se nos habla de un lugar aterrador, el infierno. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios crearía un lugar así? ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir la existencia del infierno? En los próximos minutos, exploraremos las razones por las que, según la Biblia, este lugar existe y cómo se relaciona con la justicia de Dios. Dios es justo y santo. La Biblia enseña que Dios es santo y perfecto en justicia. En Deuteronomio 32, 4 se nos dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él. Dios no puede tolerar el mal, y el pecado debe ser castigado para mantener su justicia. Desde el principio, Dios estableció que el pecado tendría consecuencias, Génesis 2 y 17, y el infierno es una respuesta a esa justicia. El infierno no fue creado para los seres humanos. Jesús mismo nos enseña que el infierno no fue creado originalmente para las personas, sino para el diablo y sus ángeles rebeldes. En Mateo 25, 41, Jesús dice: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue un lugar de castigo para aquellos seres espirituales que se rebelaron contra Dios. Sin embargo, los seres humanos que rechazan a Dios y su oferta de salvación comparten el mismo destino, porque el pecado los separa de la presencia de Dios. El libre albedrío y la elección. Dios nos dio el libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. En Romanos 6 y 23, Pablo escribe: La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si Dios es justo, debe haber consecuencias para aquellos que eligen vivir separados de su voluntad. El infierno es el resultado final de una vida vivida en rebelión contra Dios, rechazando su amor y gracia. El infierno y el amor de Dios. Aunque suene contradictorio, la existencia del infierno también es una expresión del amor de Dios. Dios no obliga a nadie a amarlo ni a seguirlo. Él ofrece la salvación gratuitamente, pero respeta nuestra decisión si optamos por rechazarlo. En Pedro 3, 9, leemos que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El infierno es la consecuencia de una vida que se aleja de Dios, pero nadie está predestinado a ir allí. A través de Jesús, Dios ha abierto el camino para la salvación y vida eterna para todos los que creen. Dios creó el infierno no como un castigo arbitrario, sino como un lugar donde se manifiesta su justicia perfecta. Pero el amor de Dios también ha provisto un camino de salvación para todo aquel que crea en Jesús. La decisión está en nuestras manos, podemos elegir la vida eterna o una eternidad separados de Él. ¿Por qué debemos creer en Dios? ¿Qué sentido tiene la vida si todo termina con la muerte? Esta es una pregunta que la humanidad ha hecho durante siglos. Sin embargo, la Biblia ofrece una respuesta clara: Dios nos creó para la eternidad. Pero, ¿cómo alcanzamos esa vida eterna?
En los próximos minutos, exploraremos por qué creer en Dios es la clave para recibir este regalo extraordinario, y qué implica realmente tener fe en Él. Dios nos creó para la eternidad. Desde el principio, Dios diseñó a la humanidad con un propósito eterno. En Eclesiastés 3 y 11, se nos dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Esto significa que fuimos creados para más que solo este mundo temporal. Pero el pecado, que entró al mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, Génesis 3, rompió nuestra relación con Dios y trajo consigo la muerte. Sin embargo, Dios no nos dejó sin esperanza. La promesa de vida eterna a través de Jesús. El mensaje central de la Biblia es que, aunque el pecado trajo muerte, Dios ofrece vida eterna a través de su Hijo, Jesús. En Juan 3 y 16, leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Dios significa aceptar este regalo de amor que Jesús nos ofrece mediante su sacrificio en la cruz. Jesús pagó el precio de nuestros pecados para que podamos ser reconciliados con Dios y tener vida eterna. La importancia de la fe y la relación con Dios. Creer en Dios no es solo aceptar su existencia, sino confiar en Él completamente y vivir en relación con Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14, 6. La fe es la llave que nos abre las puertas de la vida eterna. No se trata solo de seguir reglas o religiones, sino de tener una relación personal con el Creador del universo. Cuando confiamos en Dios y seguimos a Jesús, nos transformamos en nuevas criaturas y comenzamos a vivir con una esperanza que trasciende la muerte. La vida eterna no es solo para el futuro, sino para el presente. Muchas personas piensan que la vida eterna comienza después de la muerte, pero la Biblia enseña que la vida eterna comienza cuando creemos en Dios. En Juan 17, 3, Jesús define la vida eterna como que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto significa que, al creer en Dios, experimentamos una nueva vida aquí y ahora, con paz, propósito y la certeza de que nuestra relación con Él nunca termina. La muerte física es solo una transición a una eternidad con Dios. Creer en Dios no es simplemente una cuestión de fe ciega o rituales religiosos. Es una relación viva con el Creador que nos ofrece vida eterna. Esta es la razón por la que debemos creer en Dios, porque solo a través de Él encontramos el verdadero sentido de nuestra existencia y la promesa de una vida que no termina con la muerte. El regalo está disponible para todos, solo necesitamos creer y recibirlo.